Querido abogado Óscar Valdés Ramírez, doctor en Derecho Constitucional, te quiero felicitar primero por esa entrevista con Pablo Iriart Me van a correr por esa entrevista. de la Cuarta Sí, sí, te Transformación. voy a explicar por qué. Insistió mucho Pablo Iriart, cuando fue la entrevista, en poner ahí asesor del consejero jurídico, el presidente, asesor, asesor, asesor. Yo le he comentado que me invitaron a la consejería jurídica, pero no tengo todavía ningún cargo. Me invitaron a ver lo de la ley y de ahí, pues, espero que me manden a otro lugar, ¿no? Ese fue el acuerdo. Él insistió en la entrevista, fui sin un script. O sea, yo no quería ir siempre cuando acostumbro ver, dime qué tema va a ser, ¿no? Pero aquí fue un tema demasiado abierto. Ahí está en redes todo, le contesté, yo creo que bastante bien. Muy. Sí, la gente que lo vio hasta me felicitó, gente de la Armada de México me habló que no los conozco. Dijo, oye, yo creo que no le dábamos dos dedos de frente a alguien de la Cuarta Transformación. Me hablaron de Canal 40 hace unos minutos, porque oye, la entrevista me dijo, no, es que nos hablaron y nos van a despedir y te van a decir, a ver, mira, esto va a ser bien claro. Lo más seguro es que en esa entrevista, si tú la lees en el fondo, les contesto exactamente las cosas como son desde el punto de vista legal. Defiendo la postura del presidente de la República y la postura de Julio Scherer Ibarra, que es mi jefe. Le dije, a final de cuentas, pues tú la puedes ver ahí. Es una entrevista donde me preguntas de los temas más álgidos que me has preguntado. Yo creo que nadie, ningún servicio público te los hubiera podido contestar o no te los han contestado. Yo fui abierto contigo, te contesté todo lo que me pediste y ahí está. Si esa es mi salida de la Cuarta Transformación, pues bienvenido, no hay ningún problema. Pero Pero vela, ¿por qué la salida? ¿Cómo? A ver, lo que yo entiendo es una entrevista en donde hay muchas preguntas de Pablo Iriart a tu persona y tu respuesta se basa en todo lo legal, en todo lo que existe en la Constitución. así fue. Así, Entonces, ¿cuál es el así problema? fue. Donde fue es que dice que como me pusieron ahí en el cargo, en el membrete, asesor de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la Ah, como República, no eres. y como todavía no hay ningún cargo, o sea, tengo la invitación, entonces dijo, no, es que es esto, le digo, a ver, yo desde el 2 de marzo fui público en redes sociales, lo sacó el Heraldo, lo sacó varios medios, lo sacó mi jefe, les agradecí públicamente la invitación. Estoy ahí con el Codano para un proyecto porque estoy trabajando en la ley de la Fiscalía. No estoy cobrando, pues no tengo ningún cargo porque no estoy cobrando nada, ni estoy pidiendo que vea ningún cargo. Estoy trabajando ahí porque voy a hacer para un proyecto para una fiscalía. Punto. Ese es el tema. Tú te diste cuenta, porque entiendo que fue grabada, entonces no te diste cuenta que te pusieron el cargo. El cargo no, o sea, vi nada más que me dijo, estamos con Cabalés, que se hace sólido, sí, sin ningún problema. ¿Cómo, cómo, Pero, cómo? o sea, cuando fue la entrevista, yo pedí que me dijeran sobre qué temas iban a versar. Me preguntaron de todo, pues les contesté de todo, ¿no? Pero ya cuando fue insistente en en que me empezaron a decir asesor, le dije, a ver, ve los medios, ve cómo estoy, yo diría que me pongas doctor de Derecho Constitucional. Pero es Pues que eso eso, eres, sí, doctor soy en doctor, Derecho le dije, Constitucional. eso no me lo quitan ellos padres ni la Cuarta Transformación, ¿no? Le dije, mis doctorados de maestría las tengo yo por mí, o sea, no por la Cuarta Transformación. Y así fue, parece ser que a alguien le molestó ahí el tema, ahorita lo están viendo. El tema de haberte puesto El tema yo creo que el tema de la entrevista, al final de cuentas, porque contesté muchas cosas, y le dije, a ver, yo no soy vocero de nadie, te estoy dando el punto de vista constitucional de alguien que está colaborando en una transformación con las leyes. ¿Y Pablo Iriart cómo está? ¿Él está en riesgo también de perder su puesto? No, no, yo creo que él no. No, yo creo que aquí fue lo de Espinosa Los Monteros, que era un CELDES director que me había hecho la invitación. Ahorita me habló y me dijo, oye, es un tema muy delicado, puedo parar hasta mi trabajo. Digo, pues lo siento mucho, y si esto es mi salida de la Cuarta Transformación, pues no tengo ningún problema, créemelo. O sea, yo no vivo de la Cuarta Transformación. No, tú entraste O como sea, ciudadano, pues si venimos yo entré como un hablando de esto en ciudadano, este micrófono hace un año, y entré como un ciudadano más, poco menos de un año. y le dije, no tengo ningún problema. Le digo, si esto va a pedir trabajo, le digo, lamento mucho, dime qué quieres que hagamos y cómo lo hacemos. ¿Quieres que hable con Xiao Xérez? Yo lo busco, tú dime qué hacemos. Yo no tengo ningún problema, créemelo. Bueno, pero si ese no es tu puesto y hubo esa toma de decisión por parte de quien le pone moñitos y zapatitos al programa, bueno, pues simplemente diciendo que no eres, ahí muere, ¿no? Pues eso espero, digo, yo le dije a él qué quieres que hagamos, tú dime qué hacemos, yo no tengo ningún problema, créemelo. O sea,
Lo que venga. Fíjate, yo felicitándote por la entrevista. Mucha gente me No, felicitó, de veras, porque pues es que está maravilloso, porque me dijeron, qué ¿sabes bueno. qué? Oye, muy bien, Pablo Iriart, muy bien, con preguntas claras, contundentes, duro y a la cabeza, como en congruencia le toca. Pues sí, o sea, Y tus respuestas, duro y a la cabeza, en congruencia como te toca, con la Constitución en la mano. pues Muy bien. eso fue lo que yo vi. Yo vi te los dije, no es un periodista a modo, no es una entrevista arreglada. No, ¿cómo va a O ser sea, arreglada? es un Pues sí, tipo que me no. sacaba una, otra y otra y otra y Sí, otra y él otra. estuvo duro y O dale, sea, porque así le toca a él es de esa trinchera, está bien, pero tú con respuestas, con la Constitución en la mano. pues así fue, digo, pero así es la cuarta transformación. Entonces, pues, le dije al ¿Qué director, momento se está viviendo en el entorno de la cuarta transformación dentro de? Porque, a ver, hay muchas propuestas de ley. Ahora hay una propuesta para aumentar sí, de 11 a 16 los el número de magistrados, ministros de la Suprema Corte de los ministros de Justicia. la Suprema Corte. A ver, mira, lo que se quiere hacer como tal en este sentido, está bien el caso de dividir, de que el Consejo de la Judicatura salga de la Suprema Corte, eso es interesante. ¿Por qué? Porque el poder político hoy por hoy lo tiene la Corte y el Consejo de la Judicatura lo preside el presidente de la Corte, es juez y parte. Entonces no hay sanciones suficientes. ¿Para qué? Para que se ejecuten, porque cuando ejecutas como Consejo de la Judicatura, cuando jueces y magistrados, la Corte automáticamente te para las sanciones. Entonces, separar el Consejo de la Judicatura de la Corte es bueno para que no sean juez, para que no sea juez y parte. Eso me parece excelente. El abrir el abanico así con magistrados anticorrupción, así como eso de la Corte, que sería abrir todo el mundo le llama la tercera sala más. No lleva otro sentido, pues que de una manera equilibrar como están los magistrados hoy, para que tengas otro tipo de magistrados que puedan ver las cosas. ¿Qué va a pasar? Para la gente en común, la Corte no tiene realmente un contrapeso real. Lo que ha tenido la Corte pues, ha sido muchos ministros a modo, y así ha seguido. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Las acciones jurídicas como tales han sido desviadas muchas veces de donde deben de ser. Entonces, aquí lo importante que es, yo creo que en el caso de la Judicatura es genial, porque eso va a ser muy importante, que se separe el Consejo de la Judicatura de la Suprema Corte, eso va a ser muy interesante. En el caso de los ministros de la Corte, de los 5 nuevos, habría que ser muy interesante y buscar los perfiles de quiénes van a ser. O sea, ahí sí sería muy interesante que fueran perfiles de gente de la ciudadanía y de parte de gente de la Corte que tenga realmente talento para hacer las cosas, para que sea realmente una Corte de leyes. Y no es una Corte de amigos. Sí, no, va a ser una corte a modo. Que no va a ser una corte a modo. Entonces, eso sería interesante ver los perfiles, cuáles van a ser, cuáles son las características y a dónde la van a llevar. Lo importante sería que también salieran estos ministros, pues que del Poder Judicial de la Federación. Eso sería muy interesante, que fueran gente de carrera. Claro. Que fueran Pues de es ahí que mismo. sí tendría que ser. Así sería interesante el tema. Ojalá que sea así. ¿Crees que sea así? No, no creo que sea así. No creo que sea así porque todo lo que pasa por el Senado se vuelve político. Y entonces pues van a empezar otra vez las negociaciones. Yo meto 2, tú metes 1, yo meto y así se la van a llevar. Lo importante en esta reforma sería que en el planteamiento de la oposición y que se pongan de acuerdo ya sea en que los próximos ministros anticorrupción o la sala que se va a crear sea hecha con gente del Poder Judicial de la Federación, que hay bastantes. ¿Para qué? Para que tenga realmente gente con conocimiento del derecho. Eso sería muy importante. Porque entonces tendrías gente de carrera judicial. Es que bueno, hay mucha gente que sabe de esto en Claro, México. tienes 14 No mil jueces y puedes- magistrados. Yo creo que Yo creo 5 tiene que haber que 5 conozcan. muy buenos. Muy buenos. Tiene que ser que estén ahí, Ahí ¿no? sería importante esa ocultación y eso sí sería trascendental porque entonces te das cuenta que gente de carrera judicial está ahí. Eso sería muy importante. ¿Qué está pasando con los puestos a modo? Un poco, bueno, el brote terrible de la reguladora de energía, el tema de la esposa de Riobó. ¿Qué onda? Mira, yo lo comentaba en la entrevista, aquí pasa algo muy importante. La Constitución como está te permite que tengas un presidente con más facultades como lo hay en el siglo XV, porque así está en la Constitución. Ujú. El Consejo Regulador de Energía pues depende de la presidencia, depende del Ejecutivo. O sea, él puede decir, Claro, o sea, no está a quien haciendo quiera. nada ilegal. No, o sea, depende de él. A final de cuentas depende de él. El problema que tenemos es que tenemos que hacer una nueva Constitución y dejar de parchar la que ya tenemos. Porque todas las reformas que se han hecho
no han hecho ninguna reforma para acotar el poder del presidente de la República. Esas se han quedado intactas, sus facultades. Entonces tiene unas facultades impresionantes. ¿Qué es lo que nos espanta ver hoy? Pues que el presidente está realmente ejerciendo el poder. En las cosas que va a mandar del Consejo Regulador, al final de cuentas, la decisión es del presidente de la República y él va a tomar a quien él quiera, porque así está en la Constitución. Yo les comentaba, no está en contra de la Constitución, así está la Constitución. Necesitamos cambiarla así, necesitamos reformar la Constitución, necesitamos acotar autoridades, necesitamos tener contrapesos en la Constitución. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque tenemos una Constitución con 136 artículos, con 926 enmiendas, por las cuales lo que tenemos que hacer es que ya se desvirtúa prácticamente, por ejemplo, los delitos nuevos, de lo que te comentaba, de delito de corrupción, pues no existía hasta el menos 17. Traición a la patria, pues ya no es revolución, eso fue en otro momento histórico. Hay que modificar la Constitución, hay que hacerla acorde al gobierno de México, a lo que queremos los mexicanos, ¿a dónde vamos? ¿Cuánto tiempo tarda eso, Óscar Valdés? En hacer una nueva Constitución, mira, se tiene que hacer un Congreso Constituyente, no pueden ser los diputados que están ahora, ¿por qué? ¿Están ahora por no, qué? no, porque estos son un poder constituido, no son un poder constituyente. La convocatoria que saques tiene que ser para dar el Congreso Constituyente y entonces tienes que hacer una participación general abierta para que participen los nuevos diputados y hagan un Congreso nuevo. Y ese Congreso es un Congreso constituyente, no un Congreso constituido, no un poder constituido. Hoy tenemos un poder constituido, no tenemos un poder constituyente, por eso no puedes modificar, ni quitarle, ni aumentar ningún artículo de la Constitución de los 136 que hay. Pero entonces eso tarda mucho tiempo. Pues al presidente ya lo comentó la vez pasada, que sería interesante hacer un Congreso Constituyente para una nueva Constitución, ya lo comentó. Sería interesante que las intermedias, en lugar de unas, que sea normal, pues que fuera para convocar a una nueva Constitución, sería muy interesante. Porque entonces te das cuenta qué fue lo que pasó con las reformas estructurales, pues se cayeron, ¿por qué? Pues porque fueron reformas hechas políticas y las puedes tirar, pero si estuvieran en la Constitución como tal, no las puedes modificar. La Constitución como está en los 100 artículos del 17 para acá, no puedes modificar de los 136 artículos ninguno. ¿Qué no estamos entendiendo, Óscar? ¿Qué no estamos entendiendo de los cambios? A mí me preocupa algo que quiero poner en la mesa y que tú que estás dentro de la Cuarta Transformación, bueno, todos estamos dentro de la Cuarta Transformación, pero tú trabajas ahí. Yo quisiera tratar de entender. Todos los días hay una declaración que se vuelve noticia. Las mañaneras. Por la mañanera, o por Jesús hablando con un burro, o porque el Oreo y la Mota tienen sus diferencias, o porque ganamos el premio del mejor spot, en fin. Todos los días hay una declaración que se convierte en noticia. Pero la noticia que tendría que ver con el crecimiento económico, o sea, las cosas que sustentan a un país, no es hablar con un burro. Es decir, tú puedes decir que qué bueno que viene la Guardia Nacional porque entonces va a haber más turismo, pero ¿cuánto tiempo te va? Lo importante es implementar la Guardia Nacional y que esté funcionando, porque en 20 años no habíamos tenido la cantidad de muertos que tenemos ahora. Sí, está desatado todo. Está desatado todo en todos lados. Sí. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo se entiende el que una cosa, la noticia importante es cuándo va a operar la Guardia Nacional y no si con la Guardia va a haber más turismo? Esa es una declaración de la mañanera que no es nota. La nota es cuándo opera. Mira, para poder ver y entender un poco la Cuarta Transformación es muy simple. Primero, modificar la Constitución para que realmente tengas justicia y la gente que vayas a acusar no se te vaya a ir de ningún delito. Esa es la primera. Y ese es el andamiaje que están haciendo con la reforma del Tribunal Constitucional. Llevan 20 estados. La reforma del 19, que significa la prisión preventiva oficiosa. Ya van 20 congresos que la aprueban. Y en el caso de la Guardia Nacional, que le des estructura jurídica real, pues para que ya que tengan detenciones no sean ilegales. Entonces ahí el presidente se centra constitucionalmente su eje en dos cosas, en justicia y en seguridad, que yo creo que son los ejes torales y eso es lo que este país adolece. En esto ya está la reestructura. Yo ya espero que en un mes más tengamos, ya pasando Semana Santa, ya se tenga formalmente la prisión preventiva oficiosa y ya esté estructurada la Guardia Nacional
para que entonces empieces a operar entre la Constitución y la Guardia varias cosas interesantes. Eso va a ser lo importante. Déjame ir, Óscar Valdés, doctor, abogado en Derecho Constitucional, doctor en Derecho Constitucional. Regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Quédate conmigo. José Óscar Valdés Ramírez, doctor en Derecho Constitucional. Gracias por estar en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Te pregunta Pablo, por aquí que nos esté escuchando, que si la cuarta transformación es, y es cierto que es la transformación a la Constitución. Sí, o sea, yo siempre he comentado desde el programa, es la modificación de la Constitución. O sea, se está haciendo una modificación sustancial de la Constitución. Lo que yo estoy pidiendo es que se haga una, como ya lo había explicado el presidente, que sea una transformación de un poder constituyente, no un poder constituido, que no se siga parchando más a la Constitución, que veamos un pacto federal real de qué queremos, a dónde vamos, qué país queremos, las limitantes que debemos de tener, acotar gobernadores, presidentes, ver realmente las cámaras de diputados qué funciona, qué no funciona, para que veamos qué nación queremos. El 18 ya está agotada. Te preguntan por acá, a ver, doctor, Andrés Manuel López Obrador dijo que iba a cancelar el Seguro Popular, que se gastaba 90,000 millones de pesos en medicinas. ¿Qué piensas de esto? Es un golpe muy fuerte, dice Miguel Ángel, a la gente que está llevando procedimientos médicos de diversos padecimientos. Mira, mucha gente me pregunta muchas cosas que el presidente cancela o no cancela. Yo únicamente puedo comentar lo que está en la Constitución. Lamentablemente el presidente tiene bastantes facultades, como un rey del siglo XV en la Constitución. Lo que no puede hacer es estudiar una reforma constitucional de decir, va a haber un programa estable, no lo puedes cambiar. El artículo es constitucional, no lo puedes cambiar. Eso sería importante. ¿Por qué? Porque de esa manera evitaríamos tener modas con cada presidente que maneja la Constitución como ellos quieren. Y no se podría hacer ¿y ya. cómo se hacen esos candados? Pues muy sencillo, o sea, se hace un poder constituyente, se ve una nación a donde quieren ir, se escucha a la sociedad, queremos esto, ¿qué ha funcionado y qué no ha funcionado? A ver, ¿en dónde nos han robado mexicanos? En petróleos mexicanos, pues entonces vamos a ponerle ahí, que los egresos de petróleos mexicanos que se tengan en tal porcentaje van a pasar directamente a programas sociales y van a pasar a la educación, pero que esté en la Constitución, para que no haya letras muertas de que luego las leyes secundarias, los transitorios y ahí se arma un relajo. ¿En qué país funciona así, Óscar? Estados Unidos. Ah. Nada más. Por eso ahí la ley se aplica. Claro. Ah. Europa, bueno, pues, España, Escandinavia, Alemania, Inglaterra, en América Latina, en algunos países de América Latina, en el Perú, en Chile, y los demás no. Fíjense, vaya, partamos de esa base. Sí. Hay que hacer una constitución para ver, ¿Qué esfuerzos se tienen que hacer? ¿En qué sentido? Ese, porque si no haces ese, no tienes el cimiento. ¿Qué pasó en el 17? Se pusieron de acuerdo de ver una lucha armada para ver qué país queríamos y qué constitución nos convenía. Y tomaron parte de la del 57 y parte de la de Estados Unidos y vámonos, y parte del español y lo metieron, hicieron un revoltijo y lo aventaron. Y con esa constitución funcionamos casi más de 100 años. Entonces el problema que tenemos ahora, ¿qué es? Yo creo que esa constitución ya se agotó. Tenemos 936 reformas de 136 artículos, o sea, hay más reformas que artículos, ve cómo está el asunto. Necesitamos volvernos a sentar a plantear un congreso constituyente para ver qué es lo que queremos, dónde estamos y a qué país vamos a llevar, qué tanta fuerza queremos darle a un presidente, queremos un sistema parlamentario, queremos que siga un presidencialismo. Eso es lo que tenemos que discutir los mexicanos, para tener un buen país. Eso va a ser lo importante. Si no hacemos eso, no, Óscar, pues es atole claro. Con el dedo. Es una moda, el que el presidente que venga va a quitar las reformas que no le gustaron y va a hacer otras y así nos vamos a ir. Y así nos hemos venido siempre. Un presidente llega y impone una moda con la Constitución, pone sus reformas y con eso se va. Y llega otro, no le gusta, las quita y así se van, y así ha sido. O sea, no tenemos un consecutivo. ¿Cómo le hacemos tú, modificar la Constitución? El que nos escucha, ella que nos escucha, pedir, el que está... Primero que nada, votar, que tengan la cultura de la votación para no quejarlos. Porque mucha gente dice, cuando se quejan conmigo, oye, votaste, no, entonces ¿para qué te quejas? Sí, no, eso hay que votar, eso es un derecho. Bueno, hay que votar y podemos pedir todos los mexicanos a través de las ONGs. Es civismo queremos una nueva constitución. Punto.
Queremos una nueva, no queremos un parche a la Constitución, queremos una nueva Constitución, donde escuchen a todos y a todas. Que no se vuelvan a robar nuestros recursos, sí, pero que esté en la Constitución. Nada que hagas una empresa por Estados Unidos, otra que hagas en Washington, no, a ver, nada que se te ocurra. A ver, esto es la Constitución y aquí te vas a acatar a respetarla. O sea, como refundar la República. Sí, un pacto de la Moncloa. De plano. Así, no nos queda otra. Sentarnos hilos y troyanos y a ver, vamos a ponernos todos de acuerdo, vamos a empujar todos por este país porque se nos está yendo de las manos. Veracruz se está yendo de las manos. O sea, en todos lados de violencia, Guanajuato está fuera de control. Donde te das cuenta ha habido muertes, entonces algo está pasando, algo no está funcionando. Pues entonces, es un nuevo pacto federal. Si no lo vemos así y no lo empezamos a trabajar así, nos vamos a quedar en la misma circunstancia. Claro. Con notas que son declaraciones. Que las vas a poder manejar como tú declaraciones que son notas, que es lo que nos tienen a todos con la comidilla cotidiana en las reuniones, esperando a ver ahora qué se dice, pero en el fondo no se está implementando lo que verdaderamente necesitamos. Claro. Cuando tú ves la Constitución como tal, y cuando yo les he preguntado a la gente que se compre una Constitución y que la lean para que vean los alcances que tenemos, pues el presidente lo que ha hecho, lo ha hecho apegado a la Constitución, porque la Constitución le da mucho margen para hacer las cosas. Puede vetar lo que él quiera. Lo puede vetar. Y lo que siempre ha alegado a la gente es el Poder Judicial de la Federación debe ser autónomo, punto. Porque ese contrapeso fue creado como contrapeso para el Poder Legislativo y para el Poder Judicial, pero para el Poder Legislativo y para el Poder Ejecutivo, la única balanza es la Suprema Corte. Por eso, si tú ves el escenario de Rosales en los tribunales, decía que todo aquel que se queje ante el arbitrario tenga un tribunal que lo ampare y lo proteja. Porque estaba en contra del Legislativo y del Ejecutivo. ¿Qué tal? Era para eso el contrapeso. No es para que usted llegues y te metas con ellos, sino es para que ese sea un contrapeso. Y la Corte de México nunca ha sido contrapeso de nada. O sea, crear un contrapeso, que si entonces sale un grupo representado por Javier Corral, y entonces hacemos contrapesos políticos, va a servir de puro mango. El único contrapeso tiene que estar la Constitución. En modificar la Constitución. A ver, cuando se creó el grupo San Ángel para que llegara Vicente Fox, no modificó la Constitución. Lo hicieron para que llegaran ellos al poder, punto. Y acuérdate que en ese grupo estaba Fox, estaba Elba Ester, había mucha gente. ¿Tú sabrías modificar la Constitución? Es muy sencillo modificarla. ¿Cómo sencillo? Hablar con todos los colegios de abogados que están más desunidos que nada. En la CONCAM hay 4 o 5, CONCAM 20 federaciones, 40 organizaciones, están todos divididos. ¿Tú los puedes unir? Unificar a los abogados por la nueva Constitución de México, sentarnos todos y hacerle realmente réplicas a la oposición. A ver, necesitamos que esto se quite. A ver, vamos a ver qué nos ha convenido y qué nos ha convenido. Sentarnos con el Poder Judicial de la Federación. A ver, ¿qué les conviene y qué no les conviene? ¿De qué se quejan? O sea, no puedes pagarle mal a una gente que lleva toda su vida ahí metida en un escritorio 20, 25 años y decirle que le vas a quitar el sueldo. Eso no lo puedes hacer. Pues están todos amparados, lo que te comento, el programa se van a amparar y le van a ganar. ¿Por qué? Pues porque bueno, ya ganaron los sueldos los de la Suprema, ya ganaron las estancias infantiles en su mayoría. Ese es lo importante, el Poder Judicial de la Federación. Claro. Porque ese es el contrapeso realmente de un país. El amparo. El amparo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Fortalecer el amparo. ¿Cómo lo fortaleces? Con jueces autónomos, con magistrados autónomos, que no se vendan, que no hagan en líneas. ¿Y ellos qué tienen que hacer? No tienen que ver nada con la política, deben ser al contrario completamente apolíticos. Son ciudadanos de a pie. Si no ves, con los intereses que tenemos como ciudadanos, que estemos bien todos. ¿Qué es lo que pasó con la cuestión del 17? Bueno, decir, venían un pacto de una revolución, se hace un pacto de caciques, se centran todos y hacen una constitución que funcionó, yo creo que funcionó hasta los 70s o 60s, funcionó perfectamente la Constitución. A estos tiempos ya no. Óscar Valdés, es un agasajo platicar contigo. Te admiro, te respeto. Un hombre con un conocimiento profundo del tema. Un hombre que merece el absoluto respeto de la Cuarta Transformación, de la Quinta, de la Sexta, de la Séptima, de las pasadas, porque el conocimiento de este hombre le hace bien a México. Nada más por eso. La Cuarta Transformación necesita a Óscar Valdés. Así de sencillo. No le busquen más brete a este tema.
Ojalá sigas trabajando ahí, ¿eh? De verdad Vamos a te lo ver. digo, ojalá. Vamos a ver. Y si no, pues, qué brete, ¿eh? Qué Mira, brete, yo me regreso a mi porque despacho. sé que Realmente, te regresas a tu despacho. El tema es que los que saben, los valiosos, parece que lo están pateando. lo que pasa es que yo ganaría más en mi despacho litigando, por lo que O sea, aquí viene. no cobras nada, No, Oscar. es un labor a la patria, punto. Un Fíjate servicio. nada más. No. Ojalá se recule en este sentido. Bueno, y en otros tantos. Gracias, Oscar Valdés, por acompañarnos. Próximo lunes, Aquí nos vemos. si es que no te corren ni me corren, pues aquí estaremos. Volvemos aquí en ¿Qué tal, Fernanda?